de la libertad. Adón, yo sé que el hombre no sigue el camino en sí mismo. No está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Y irme ya en el capítulo 10. Probablemente hayan escuchado decir a lo largo de su vida que el hombre tiene libre albedrío. Permítanme llamar la atención sobre el hecho de que la frase libre albedrío no es bíblica, por empezar, como tampoco el término rapto es bíblico. La libre elección moral es simplemente una expresión teológica fabricada por el hombre para su propia conveniencia, nacida del vientre de su propio ego, y como la mayoría de los inventos humanos y la terminología extra bíblica no es la verdad para nada. Pero examinemos brevemente estas palabras: libre albedrío. El libre albedrío es lo que hace que la persona sea libre de actuar como le plazca y sin ningún tipo de restricción en todas las cuestiones morales, es decir, todas las cuestiones que involucran las cualidades del bien y del mal y la toma de decisiones al respecto. No creo que las escrituras en ninguna parte enseñen que el hombre tiene libre albedrío. Esta enseñanza es una invención de la imaginación del sistema de congregaciones rameras. De hecho, las escrituras enseñan exactamente lo contrario. Nos dicen, no es del que quiere ni del que corre, sino de Yahweh, que tiene misericordia, en Romanillín 9:16. La mentira más grande que jamás se haya dicho en lenguaje humano es que todos los hombres nacen como agentes morales libres. No nacemos libres. O la palabra miente cuando nos informa acerca de nuestra verdadera condición. Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanillín en el capítulo 5. Todos pecaron, lo sepan o no, lo acepten o no, porque todo el que comete pecado también infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, dice Yahanan Aleph en el capítulo 3. Y esto no exime a los incrédulos, ¿sí? Porque en el fondo de todos los hombres existe la conciencia de lo que es correcto o incorrecto. Al final no comimos de un arbolito que era para saber eso. Bueno, no hay más disculpas. Ahora bien, lo practiquen o no, se convenzan o no de su justicia, esto está ahí adentro. Cuando los gentiles que no tienen la Torá practican espontáneamente lo que requiere la Torá, ellos que no tienen Torá son una Torá para sí mismos. Con eso demuestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones, por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Romanillín 2. Ahora bien, el pecado trae sus consecuencias. La paga del pecado es la muerte, dice Romanillín 6. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos de el que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, todos los hombres son esclavos del pecado, ya que como vimos, todos pecaron. En Romanillín 3 dice, todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amarguras. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay calamidad y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de la paz. No les importa el respeto a Yahweh. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Sean honestos. Pidan a sus vecinos que también ellos lo sean, o sea, pídanles a todos a su alrededor que sean honestos por una vez, ¿sí? Y pregúntenles a los que aseguran que ellos no son malos porque nunca mataron ni robaron, la frase más cansativa que uno puede haber escuchado en la vida, si realmente en toda su vida nunca mintieron, ni siquiera en la escuela, ni a sus padres, aunque haya sido cuando fueron pequeños. Si nunca envidiaron o estuvieron enojados con alguien, pies veloces para derramar sangre, ¿sí? Todo el que odia a su hermano es homicida, dice Yahanan Aleph. Y esta es una enorme bola demoledora sobre la justificativa de los que creen que solo matar literalmente derrama sangre. Derramar sangre tiene que ver con transgredir, que queda claro por los estudios que hemos hecho en Vallica, como se dice que ciertas actividades, ciertas transgresiones que no implicaban asesinar a nadie, dejaban la sangre sobre la cabeza de los transgresores. Si nunca tuvieron una palabra de queja o de protesta, maldiciones y amargura, si nunca discutieron, nunca tuvieron pleitos o levantaron o mantuvieron contiendas, o sea, no conocieron el camino de la paz, si realmente conocen el camino de Yahweh y lo siguen,
si nunca robaron el tiempo, la paz, la paciencia, la tolerancia de otros con sus actitudes? Lamentablemente no hay un justo, ni uno siquiera. Y eso es lo que dicen las escrituras, que pueda decir que jamás hizo una de estas cosas. Y con una sola alcanza además, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, dice Jacob en el capítulo 2. Esto es en cuanto a la libertad que muchos creen tener, sin darse cuenta de que nacieron pecadores y en el primer instante, a la primera oportunidad, confirmaron el hecho pecando, por lo cual se han hecho esclavos del pecado. O sea, simplemente necesitaban una pequeña mentirita, un pequeño capricho, una pequeña cosa que han hecho y les cuento prácticamente de bebés y ya está confirmada la naturaleza que está dentro de la persona y sí, ya han pecado. Ya no son libres, mal que pese a muchos y a pesar de las mentiras que se cuentan a sí mismos. Pero también tenemos el punto externo, ¿sí? En cuanto a que tampoco somos capaces de determinar nuestras circunstancias, ¿sí? ¿Podrá el cuchita cambiar de piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco pueden hacer el bien ustedes, que están habituados a hacer el mal. Dice Jeremías en el capítulo 13. No debes jurar ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que se vuelva blanco ni negro un solo cabello. Dijo nuestro Adón en Matías 5. Esto para que le quede claro a todo el mundo que por más que insistan en que están tomando decisiones, son un desastre. No es lo que podemos hacer absolutamente nada. Y Yahshua mismo declara que no somos capaces de modificar nada, por lo que nos ordena no andar tomando decisiones, haciendo promesas acerca de cosas que no tenemos bajo nuestro control. Pero la soberbia de la carne se levanta contra este asunto e insiste en declararse libre. Sin embargo, éramos esclavos y como esclavos fuimos comprados. A ustedes los compraron por un precio. No se hagan esclavos de los hombres. Dice Shaul en Corintios Aleph 7. ¿Por qué Shaul advertiría a los corintios de no esclavizarse a los hombres si ellos realmente fueran libres? Sí, porque la inclinación de la carne es obedecer a los deseos del pecado. Debemos vernos como éramos. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Por gracia están ustedes salvos. Y juntamente con el Mashiach, Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en el Mashiach Yahshua. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es don de Yahweh. Esto está en Efesios en el capítulo 2. La primera parte describe nuestras vidas antes de ser salvos, ¿sí? Y como cualquier incrédulo, éramos hijos de la ira, ¿sí? ¿De qué ira? De la ira de la ley, esa deuda que pendía sobre todos los que la han transgredido dentro o no de la Torá, porque es lo que está escrito. Pero nuestro Adón Yahshua nos salvó de esa deuda pagándola con su sangre. Y hoy no estamos más bajo la ley, es decir, bajo la ira de la ley. La ley no tiene nada en contra de nosotros, está todo bien. Siempre y cuando estemos andando correctamente. ¿Sí? Estamos con la hoja limpia gracias a su sacrificio. Por lo tanto, hemos pasado a pertenecer a Yahshua, quien nos compró por precio. La segunda parte de este pasuk es promesa. Una tan firme como todas las promesas del Padre y del Hijo, pero aún a futuro. Ninguno de nosotros está literalmente sentado en las regiones celestiales, o me muestran las salitas, por favor. Sí, muchos pueden en verdad permitir ser trabajados al punto de experimentar riquezas que corresponden a este asunto y a muchos otros, simplemente porque se deciden a correr la carrera y clavan su carne en el madero. Pero eso no quiere decir que estemos literalmente ya disfrutando de la plenitud de lo que todavía está en promesa.